Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Yo espero que hayan tenido un excelente día, una excelente tarde. Recuerden siempre que cada día nos muestra una nueva aventura y pues les cuento que estoy otra vez haciendo este material porque el otro material que subí pensé que se había compartido y no se compartió nada en la pantalla, es que no se veía nada y me toca hacer nuevamente. Pero no importa. Así voy aprendiendo y reforzando más el conocimiento y aclarando incluso dudas. Bueno, entonces aquí continuamos con la serie de videos en relación a rompiendo maldiciones generacionales, ¿verdad? Ya habíamos visto la introducción, habíamos visto el principio, ¿no? Incluso habíamos explicado ejercicios de qué vamos a hacer, cómo vamos a recabar esa información de nuestras familias, ejemplo, a bisnietos, abuelos, si es que los hubieran, ¿no? O incluso personas que de una u otra manera convivieron o estuvieron al tanto del entorno de esa nuestra familia. Entonces, continuando este segundo video, se titula Aceptando mi realidad, ¿sí? Asimilando mi realidad. Entonces, continuemos. Ya anteriormente habíamos visto en el video de el principio de todo, ¿verdad? Entonces habíamos sacado información como a través de a través de nuestra investigación a nuestra familia, ¿verdad? Habíamos luego de todo eso ya sacado nuestro mapa emocional generacional heredado, ¿no? Es decir, de dónde venimos, qué heredamos. Entonces habíamos hecho un pequeño ejercicio y les voy a mostrar de dónde saco ahora esta información, es decir, mis patrones de comportamiento, pero sobre todo mis rasgos actitudinales. Les voy a compartir ahora mismo. Esperen, aquí está. Les voy a compartir nuevamente lo que necesito. A ver. Ahí está. Miren, entonces, con la información anterior que ya hemos averiguado, hemos investigado, yo elaboro mi mapa emocional generacional heredado. Es decir, yo obviamente aquí puse un ejemplo, ¿no? Los padres de mis abuelos, es decir, los bisabuelos, tanto abuelito y abuelita, recuerden que cada uno tiene y carga su propia herencia emocional. Entonces yo, para el ejemplo, aquí le puse que a lo mejor el abuelito o la abuelita viene de un hogar funcional. El abuelito también viene de un hogar disfuncional. Por lo tanto, dan a mi abuelo un hogar funcional. Asimismo, de parte del de la familia del abuelito o de la abuelita, a lo mejor el esposo viene de un hogar funcional y la esposa viene de un hogar disfuncional. Se casan y se transforma un solo hogar, que en este caso es un hogar disfuncional, solo para el ejemplo. Se juntan aquí los dos, buscaron ayuda, colaboraron, etcétera, y lograron un hogar funcional, que es el papá. Igualmente, del lado de la mamita, igualmente la misma situación, y logra un hogar disfuncional. Ahora, yo les había puesto ternurita, ¿no? Es decir, nosotros. Y les pregunto aquí, ¿qué creen que saldrá de un hogar funcional y un hogar disfuncional? ¿Cómo serán los hijos? ¿Qué heredarán los hijos de este nuevo sujeto? En este caso, el que dice aquí, ternurita. Aquí les voy a dejar un incógnita. Si bien incluso en algunas ponencias y conferencias se sustenta por varios autores, ¿no? Científicamente comprobado que el factor entorno es importantísimo en el desarrollo evolutivo de una persona, desde que nace, infante, niño, adolescente, joven adulto, etc. Entonces, obviamente influye. Pero una parte fundamental de eso es cuando el sujeto se da cuenta que está mal. Es el primer paso, ¿no?
aceptar que hay un problema, aceptar que necesita ayuda. Entonces esto puede variar, es decir, puede haber una corrección, puede haber un decir, chuta, aquí me estoy equivocando, necesito ayuda, pongo yo de mi parte, ¿no? Para obviamente brindar o intentar dar esa estabilidad emocional y psicológica, pues en este caso a mis herederos, ¿no? Entonces, ahora, con esa información de ese mapa emocional generacional heredado, yo ya estoy en la capacidad de generar y darme cuenta que mis patrones de comportamiento y mis rasgos actitudinales. Es que, claro, obviamente yo ya sé el principio de dónde vengo, yo ya sé mis raíces de dónde vengo. Entonces, el siguiente paso es aceptar, pues, es aceptar el principio, es aceptar mis raíces de dónde vengo yo. Si yo niego e intento cubrir, tapar o reemplazar mi realidad, eso no funciona. ¿Y qué es lo que ocasiona más frustración? ¿Por qué? Porque esa frustración se transforma en tratar de solventar ¿qué? Las apariencias. Entonces, una apariencia o las apariencias son simplemente como un delgado cristal que ante el menor descuido se rompe a pedazos y se ve nuestra realidad. Entonces, pues les voy a compartir el siguiente documento que, como digo, les tenía listo en el video hace rato que estaba haciendo y pues no he compartido bien, así es que pues aquí les comparto. Disculpen. Aquí estamos. Entonces, como les decía, yo ya tengo la capacidad de qué? De interpretar, de darme cuenta que, primero, mis patrones de comportamientos. Claro, yo aquí en el ejemplo, un patrón que es impulsivo, no le agrada escuchar, que es inseguro, dependiente, bajo estima y violento. Y si ustedes se fijan aquí, todos estos tienen correlación. Es que obviamente si un sujeto es impulsivo, obviamente es inseguro. Si un sujeto es impulsivo, no tiene la capacidad de escucha asertiva. Si un sujeto es inseguro, obviamente es dependiente de alguien o de algo. Y si esa figura es dependiente, obviamente carece de una autoestima estable. Y si hay impulsividad, hay violencia. Obvio que hay violencia. Ahora, en cuanto a los rasgos actitudinales, ¿cómo reacciono yo ante un estímulo? ¿Cómo actúo frente a un estímulo en hecho, en palabra, en gesto, físicamente, etcétera? Por ejemplo, reacciono de mal carácter, con actitudes negativas. Y aquí hay un paso sorprendente, que muchas veces desarrollamos una actitud positiva, por así decirlo, pero hacia el fracaso. Sí, hacia el fracaso. Y obviamente desconfiado de su entorno. Obvio, este tipo de perfiles piensan que cuando se los aconseja, amigos o familiares piensan que el sujeto, el que le aconseja está mal. Obviamente es que es complicado autoevaluarse uno mismo, es bastante complicado. Cuando yo ya tengo estos datos, esta información, voy a agrandarle un poquito, aprovechemos la pantalla. Cuando yo ya tengo toda esta información, mis patrones y mis rasgos actitudinales, ¿qué ya tengo? Yo ya tengo un perfil propio de mi personalidad. Obviamente, si yo ya tengo un conocimiento de cómo es mi personalidad, yo ya sé cómo es mi carácter, yo ya sé cómo es mi temperamento. Ahora, obviamente, el temperamento sí es verdad que se hereda, pero también está demostrado que se puede modificar a lo largo del tiempo, ¿no? Con una conducta o un hábito repetitivo. Entonces, ¿cuál sería aquí como ejemplo el perfil propio de personalidad? Es en este caso el del sujeto, el que encontró, el que investigó, el que dice ahora sé el principio, sé de dónde vengo, sé mis raíces, obvio, una personalidad completamente carente de criterio propio. Obvio, eso hablamos en el video del principio, ¿no? Y se convierte en un seguidor, miren. Hoy en la actualidad abundan este tipo de perfiles de personalidad seguidores. Yo aquí llamo y sustento un seguidor zombie. ¿Por qué?
Porque generalmente un seguidor, un buen seguidor, ¿qué hace? Aporta, corrige, procesa, ayuda, colabora. En cambio, este tipo de perfil no, simplemente se deja llevar. Es decir, no tiene una personalidad establecida propia. Él es el mil y un máscaras. Es decir, actuará de acuerdo a la conveniencia propia, claro, por supuesto, y de acuerdo a la onda del entorno familiar, del entorno social y del entorno de la sociedad en el cual él se desarrolla. Ahora, aquí también influyen los pensamientos. Obvio, es que si estamos hablando de rasgos actitudinales, si estamos hablando de personalidad, obvio, también estamos hablando de pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tendrá este tipo de perfil? Pensamiento negativo, súper negativo. Tendrá incluso, aprovechemos, pesimista hasta más no poder. ¿Qué más? Inseguro, obviamente, por los causales anteriores, inseguro. Frustrantes, obviamente, pues se va a frustrar si no puede lograr, si no puede, pues obviamente se va a frustrar, etcétera. Ahora, aquí lo importante es que con estas herramientas, con la información de nuestro mapa emocional generacional heredado, yo ya tengo la capacidad de qué? De saber los patrones comportamentales de quiénes, obviamente de mis padres, incluso de mis abuelitos. Claro, pues con toda esa información que yo ya he recabado, yo ya puedo ver de qué tipo de hogar, de entorno, de apego vengo. Aquí entra muchísimo el apego, pero por supuesto, a donde hay un entorno con un apego evitativo, desorganizado, imagínense ustedes. Entonces, un patrón impulsivo, violento, corrijamos violento, inseguro, baja autoestima, pero por supuesto, etc. Entre los rasgos, estamos hablando ya de los padres, ¿no? Pesimista, negativos, desconfiados, etc. Cuando ya hemos realizado este ejercicio, recuerden, ¿de dónde viene este ejercicio? ¿De dónde sale este ejercicio? Este ejercicio es en función de nuestro mapa emocional, que es este de aquí. Recuerden, miren, de este viene, de aquí sacamos toda la información para llenar, entender y comprender nuestros patrones y nuestros rasgos actitudinales. Ahora, ¿de dónde yo he sacado esta información para elaborar este mapa? De la investigación en cuanto a quién, a mis antepasados, a mis padres, a mis abuelos, y si hubiera bisabuelos, pues muchísimo mejor. Perdón. Entonces, continuando, aquí estamos. Entonces, ahora mismo, mire, una vez ya llenado todo esto, ya hemos analizado, sabemos de dónde venimos, pero sobre todo ya conocemos a dónde vamos, miren que es muy distinto. Ya estamos en la capacidad, ¿saben de qué? De que se dé un proceso de aceptación propia de qué, de mi realidad, sí. Porque con toda esta información yo ya puedo decir de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuál ha sido el apego de donde yo vine y qué apego tengo ahora. Entonces yo ya tengo la capacidad mental, ya tengo mi herramienta activada. ¿Para qué? Para fortalecerla y generar destrezas y habilidades mentales que me permitan ¿qué? Aceptar y asimilar mi realidad, el aquí y el ahora de mi vida actual, mi realidad. Cuando eso suceda, cuando eso sucede, fíjense ustedes, automáticamente las puertas de nuestro cerebro son abiertas. Esa caja donde guardamos toda nuestra experiencia, nuestro ADN emocional heredado y adquirido, es abierto. Y entonces estamos prestos a recibir ayuda y a colaborar en este proceso de ¿qué? De aceptación propia de dónde vengo y de corrección de qué, de mis hábitos de vida.
todo este proceso se resume en hábitos de vida. Suprimir, eliminar, reciclar costumbres, hábitos, ideales, sobre todo creencias erróneas que simplemente las creemos bajo el sustento de que es que así vivían mis abuelos, es que así vivían mis ancestros, ¿sí? Cuando yo ya he llegado aquí, saben que tengo la capacidad de qué? De generar y crear mi propio FODA emocional. ¿Y de qué más? Miren, tengo la capacidad de crear el FODA emocional de mis antepasados, de mis padres, mis abuelos, familiares, etcétera. Es que claro, miren, el secreto está en que empezamos por uno mismo, reconociéndonos a nosotros mismos. Continuamos entonces. Ahora miren, ¿qué es el FODA emocional? Es sencillo, es sencillo. Simplemente yo ya estoy en la capacidad de saber y aceptar, y una vez aceptado, asimilar mis fortalezas y debilidades emocionalmente hablando. Cuando eso sucede, miren, yo ya tengo el conocimiento de trabajar y reforzar mis fortalezas y mejorar mis debilidades. Miren, aquí he hecho, claro, un ejemplo, miren, todo esto de dónde sale, de toda esta información aquí. Y esta información, ¿de dónde es que sale? De mi mapa emocional. Miren, yo les he puesto aquí el ejercicio siempre, miren, siempre empezando por lo positivo. Recuerdan que en una de mis exposiciones hablo que nuestra área mental tiene la capacidad, generalmente el humano tiene la capacidad de generalmente recordar, simplemente recordar eventos, experiencias traumáticas. Y las experiencias gratificantes no, ¿sí? Entonces, ese es un hábito que también se puede cambiar, se puede trabajar y modificar. Entonces, en mi FODA emocional propio, en mis fortalezas, para el ejemplo, ¿no? Que es amoroso, responsable, atento, cumplidor, puntual, soñador. Y en las debilidades, impulsivo, violento, le gusta beber, es amiguero, mal administrador de sus ingresos, carente de estabilidad emocional. ¿Sí ven? Ahora, ¿de dónde es que salió esta información? Ahora, ya aquí ya estamos en la capacidad de análisis, porque obviamente esto salió o apareció de todo este proceso de aquí. ¿Sí ven? Ningún proceso es inventado, no, sino que sale desde un principio. Hay un inicio, ¿sí? Y el inicio es saber de dónde venimos. Cuando ya sabemos de dónde venimos, tenemos ya la capacidad de la visión hacia dónde vamos. Y lo importante aquí es que cortemos, ese es el objetivo, ese es el fin, cortar esas herencias de maldiciones generacionales. Vamos a decirlo aquí, de herencias emocionales patológicas, ¿sí? Que sabemos que nos hacen daño, que sabemos que no nos ayudan en nada a mejorar como persona. ¿Ya? Miren, cuando ya hemos hecho este proceso, ya estamos en la capacidad, fíjense ustedes, estamos en la capacidad de ¿qué? De empezar a trabajar. ¿Para qué? Para fortalecer mi FOD emocional. Como habíamos dicho, reforzar mis habilidades, mis destrezas y mejorar, reciclar mis debilidades, ¿sí? Hacerlas y convertirlas en potencia. Una manera sencilla de esa es acentuar, ejemplo, a su entorno, a su pareja, a sus hijos, acentuar ¿qué? Siempre sus habilidades, minimizando sus debilidades. Eso no quiere decir que simplemente le voy a tapar o a pintar y ahí quedan, no, sino que le enseñamos a su cerebro a qué, a siempre ser positivo. Les voy a comentar algo. Eh, Según muchos investigadores, entre ellos Mario Alonso Puig, él es un conferencista emocional, es un doctor en medicina muy bueno, y de hecho yo le recomiendo, ya en el siguiente voy a subir un comentario de este autor.
en un estudio en Estados Unidos, ellos hacen un experimento en que a un grupo de personas les dicen palabras pesadas, ¿sí? Tóxicas, es decir, no puedes, es lento, ese tipo de cosas. Y miren, eso influye en su área mental. Se hacen tomografías y se ve cómo influye en su área mental. Y obviamente, si influye en su área mental de una manera frustrante, negativa, influye en su parte biológica. Miren el poder de las palabras. Entonces, de ahí la importancia de conocernos. Este ejercicio trata de conocerse uno mismo. ¿Por qué? Porque al conocer las raíces, al saber de dónde venimos, tenemos la capacidad de decidir sabiamente por qué camino queremos seguir. Si seguir la misma herencia patológica, la misma herencia que es tóxica, la misma herencia que nos hace daño, o si decidimos cortar y empezar a escribir, así como habíamos dicho en el primer ejercicio, mi propia historia vital. Yo soy mi propio autor, yo soy mi propio guionista, yo soy mi propio director. Yo mismo elaboro cómo quiero y debo seguir. Ahora, ¿cómo? No es que es por arte de magia y pues ya me convertí en, en X cosa. No. Se logra a través de un trabajo. Saber mis raíces, el principio de toda mi vida, de donde vengo, una aceptación propia y la fuerza de voluntad para trabajar sobre lo que debo suprimir y lo que debo potenciar. Fíjense ustedes que con este cambio que se hace uno mismo, se expande automáticamente como un perfume hacia mi entorno primario, es decir, la familia, mi esposa, es decir, hijos, es decir, a familias un poquito en segundo grado, tíos, en sí, familiares. Y se ve y repercute y se exterioriza también en mi entorno social, amistades, en el trabajo, etc. Y obvio que influye en la sociedad, pues, ¿cómo pueden ustedes saber? A ver, vamos a poner un ejemplo. Por A o B razón se encuentran con X persona, algo pasa, le topan, se le cae en funda, etc. Y esa persona reacciona violentamente. Miren, en sí entendamos esto, el área mental es un software, lo biológico es el hardware. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esa persona? Esa parte biológica, ese robot, de acuerdo a lo que tiene su software, pues. Entonces, si esa persona proviene de un hogar, de un apego evitativo, desorganizado, ansioso, etc., ¿cómo creen que va a actuar? ¿Cómo creen que va a exteriorizar su proceso mental? ¿Cómo? A lo mejor puede ser el caso, ser hablando, disculpa, no pasa nada, tranquilo, a cualquiera nos pasa y cada cual por su camino. O a su vez violento, agresivo, impulsivo. Pero si opuesto a eso el otro sujeto tiene una estabilidad, tiene una inteligencia emocional, ¿cómo creen que va a reaccionar? 1. No hay impulsos. 2. No hay agresividad de ningún tipo. 3. Hay asertividad. Asertividad. Empatía. Pero sobre todo, comunicación. Habiendo esas herramientas, ¿cómo piensan que se va a generar un conflicto que dé como resultado esa violencia? No va a pasar, pues, aunque la otra persona insista. Entonces, miren chicos, he aquí la importancia de conocernos. He aquí la importancia de saber de dónde venimos. He aquí la importancia de conocer cuál es nuestra base de vida. Es que claro, de ahí venimos, pues. Es imposible negarlo. Si negamos nuestras raíces, nos negamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque simplemente ahí intentamos solventar las necesidades de nuestro entorno próximo, nuestro entorno social y obviamente los deseos de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Estos deseos
de esa sociedad, incluso de la familia y del área social, en que se traduce estereotipos, modas, cánones, ideales, creencias, costumbres, hábitos, etcétera. Y si ve, todos esos elementos inconscientemente y conscientemente nos van moldeando. ¿Qué nos moldean? Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Al moldear y cambiar eso, ¿qué sucede? Da como resultado una personalidad. Y por eso es que se dice y se sustenta que la personalidad está formada por elementos que nos brinda el ambiente de nuestro entorno de desarrollo. Es decir, desde que nacemos, la infancia, la niñez, adolescencia, pubertad, juventud, juventud tardía, etc. ¿Y cuánto influye, vean ustedes, y cuánto influye la sociedad en la cual nos desarrollamos? Muchísimas gracias por su atención. Yo les invito a seguir mirando, y por si acaso les voy a subir el primer video que me olvidé de compartir, y que lo compartan, lo analicen, y pues siempre esperando sus comentarios, sugerencias, y si quieres tú igualmente compartir tu experiencia, pues aquí estamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.